En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén sintonizando. Les saluda su amigo y camarada Rafita. Gracias por estar del otro lado. Quiero tocarles un tema acerca de la vida y de la muerte. Pues la vida coloquialmente pues podemos considerar que es cuando tenemos esa existencia visible y donde podemos actuar e incluso interactuar con los demás. Y llamamos muerte en el momento en que el cuerpo queda inerte, en el momento en que el cuerpo ya no tiene funciones. Y en ese instante hay una gran separación del razonamiento humano. Unos que piensan que ahí terminó todo, unos que piensan que somos un animal, una especie más en este planeta y que no hay nada más. Y gente que cree que ya está convencida de que hay una etapa posterior de vida, una vida diferente, de una vida eterna, de una vida espiritual. La decisión de muerte siempre, siempre es de Dios, nunca es del hombre. Accidentes, por ejemplo, donde es imposible que la persona viva o siga viviendo. Una persona que cae o que se avienta de un paracaídas y este paracaídas le falla y no se mata. Otro ejemplo, un accidente aéreo donde las personas pueden salir ilesas. O incluso una balacera, donde sale libre de la muerte. Entonces, el momento de la muerte siempre es decisión de Dios. La pregunta, ¿por qué Dios decide que siga vivo o no? En primera es para gloria de Él, y la segunda es para ayudar a esa alma y de todo lo que le rodea. Podríamos catalogar dos tipos de muerte, quizás una tercera más. La muerte de la voluntad humana, la aspiración de los logros humanos que incluso en los santos se ha dado. La muerte la podríamos poner en ese extremo de lo que sucede es que en ese instante nos estamos desprendiendo de todo lo nuestro, o sea, un sufrimiento tremendo por dejar las obras, las funciones, incluso todo lo que se ha hecho para Dios. Es una muerte de desprendimiento de todo lo tuyo. La segunda es la muerte corpórea, que es el cese de todas las funciones orgánicas, y la tercera es la muerte espiritual, que es la condenación eterna. Si entendemos todo esto, ahora veremos desde el punto de vista de la divina voluntad, de qué es lo que Jesús nos pide para poder vivir en esa divina voluntad. Es un desapego total de todo. Te pide que llegues a tu nada, de que te desprendas de todo. ¿Qué te está pidiendo? A que mueras a todo lo que es moral y espiritual que tengo como mío. Porque ahora Él quiere venir a llenarnos de Él, no de lo mío hacia Él, sino de Él. Entonces es una muerte provocada por nuestra propia voluntad, desapegándonos de todo. ¿Cuál es el sentimiento de la persona que va a morir sobre una enfermedad incurable? Por ejemplo, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa desde su punto de vista? Es despedirte de tus afectos, de tus responsabilidades, de tu familia, de tu esposo, de tus hijos. Nos estamos despidiendo de algo muy importante de nuestra autosuficiencia. Pero, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué esa incertidumbre de lo que va a suceder? Porque no confío, a pesar de lo que Dios permite. La batalla final es de un enemigo y de la persona misma, que tendrá en ese momento de su muerte. Pero no es el enemigo principal de los que todos piensan, sino es de ese enemigo de desprenderte de tu propia voluntad. Ese es nuestro enemigo, porque es una voluntad tan finita y pequeña que no alcanza a cubrir las posibilidades que existen después. Por lo regular, esto se da con las personas que no creen en Dios. Por eso, algunos santos, en su contraparte de lo que son los ateos, en su corazón los santos decían: Señor, quisiera ya morir para estar contigo, porque ellos veían la muerte como la plataforma o la cumbre final para ver a Dios, su anhelo más grande. Porque recuerden que la incertidumbre viene de la falta de conocimiento. La revelación de Jesús en todo lo que ha estado dándonos, Él nos habla perfectamente de cuál es ese momento, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder y sobre todo la confianza que tengamos en Dios. La otra incertidumbre es qué es lo que va a pasar con mi familia, de qué van a vivir, cómo van a sobrevivir. Eso es algo que no entendemos y que lo basamos desde el punto de vista humano.
Yo voy tranquilo si tengo una fortuna, un seguro de vida. Me voy más o menos tranquilo si tengo medios de que mi familia pueda solventar sus problemas, pero nunca baso mi confianza en Dios. No importa si soy católico o creyente, en ese momento estoy revelando mi verdad espiritual. Y esa verdad es, creo mucho en Dios, creo, lo amo, pero desde aquí, desde mi confort. Pero cuando Dios me dice hasta aquí, me pone en ese enfrentamiento, en ese sufrimiento, donde empiezo a negarme. ¿Por qué lo hace? Porque no le creo. Porque creer en Dios no te salva. El demonio cree más en Dios que nosotros y está en el infierno y no le sirve. Entonces, no es creer en Dios, sino creerle a Dios. En el momento que le creamos, vamos a tener una perspectiva diferente. La muerte es el momento culminante de nuestra vida, donde nos vamos a encontrar con Jesús para vivir eternamente con Él. Todos quieren salvarse entre comillas, pero no estamos preparados. Lo que pasa es que tenemos apego a cosas más valiosas que Dios. Yo le doy más valor a mi trabajo, le doy más valor a mi familia, más valor a mi labor, dentro incluso de la iglesia, que a Dios. Porque ese es el punto del temor de la muerte. Pero Jesús se pregunta, ¿cómo es posible que tengan temor a la muerte? Si tienen en sus manos toda mi ayuda, tienen dos agonías mías en su ayuda, la agonía del huerto, que les sirve de ayuda como sostén en un proceso de enfermedad, y la agonía de la cruz, que les sirve en ese momento crucial de la tierra al cielo. A un moribundo se le debe de hablar de la verdad, de ese momento de la muerte, qué es lo que le espera. Jesús nos dice que en ese momento de la muerte es el momento de la pesca, porque en el momento en el que el alma está por separarse del cuerpo, en ese momento, dice Jesús, yo me presento, lo rodeo de amor, le explico todo lo que he hecho por él y todo lo que él hizo, y le va a dar esa razón divina para que le entienda, porque si no le da esa razón divina, va a seguir opinando como antes. Y en ese momento le va a decir, ¿quieres venir conmigo o no? Él va a tomar su decisión, y si dice que sí, se lo va a llevar con él. Quizás tenga que pasar por una purificación, pero lo principal es infundirle la confianza en Dios, de que le crea a Dios, no de que crea en Dios. En ese momento también el enemigo del alma, el demonio, va a empezar a excitar esos temores, esa incertidumbre dentro de su apego humano para la persona moribunda. Porque no nacimos para vivir, sino nacimos para morir. Jesús le dice a Luisa Picarreta, el hombre lo saqué de mí para que el hombre hiciera un tramo de su vida en esta vida, para que vuelva a mí. El problema es que nos hemos aferrado tanto a este tramo y hemos planeado todo para este tramo, para este mundo, que se nos olvida que somos seres espirituales, con un alma inmortal, hechas y creadas para vivir en Dios y que Él vive en nosotros. Por eso es que la muerte se vuelve tremenda, porque me creo una criatura de tierra. Es terrible, por eso saber que todo lo que logré en esta corta vida, todo se va. Nacimos para morir, para poder vivir en Cristo, porque no es creer en Dios, es creerle a Dios. Rafita se despide de ustedes con esta frase que me dejó mi madre antes de morir por influenza. Me dijo, hijo, si supieras a dónde voy, no llorarías por mí. Les mando un mar de bendiciones. Que la paz de Dios quede contigo y con tu familia. Arrivederci. Chao, chao.